Tal vez pensás que cuando te dormís, tu mente se apaga, pero la verdad es que cuando el cuerpo descansa, otro mundo se enciende. Hay noches en las que sentís que te caes al vacío, otras en las que querés moverte y no podés. A veces soñás con lugares que no existen en este planeta, o escuchas voces que no sabes de dónde vienen, y hay momentos en los que despertás con la sensación de haber estado en otro lugar, pero no podés explicarlo. Eso no es casualidad. Tu conciencia no se queda en la cama cuando dormís. Viaja. En el video anterior, aprendiste a activar y dirigir la energía hacia la glándula pineal. Si todavía no lo viste, te lo dejo acá para que puedas verlo antes o después de este, porque es la base de lo que viene. Porque cuando ese centro se despierta, algo se desbloquea. El acceso al plano astral, a los sueños lúcidos y a esos estados donde el cuerpo duerme, pero vos no. En este video, nos vamos a adentrar en el misterio de los viajes astrales, el estado entre la vigilia y el sueño, y las experiencias que revelan que no somos solo este cuerpo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar para siempre la forma en la que dormís y la forma en la que despertás. Para entender el plano astral, hay que empezar por lo que parece más simple, los sueños. Cuando el cuerpo empieza a relajarse y la mente se apaga lentamente, algo sucede sin que lo notes. La conciencia empieza a cambiar de frecuencia. Las ondas cerebrales dejan de vibrar en el ritmo acelerado de la vigilia y comienzan a descender, casi como si cruzaras pasadizos invisibles entre un plano y otro. Primero aparecen las ondas alfa, ese estado donde la realidad se suaviza y los pensamientos se vuelven más lentos. Después, las ondas teta abren una grieta silenciosa entre lo que ves afuera y lo que empieza a emerger adentro. Finalmente, las ondas delta hunden la conciencia en lo más profundo, pero no siempre en lo más inconsciente. La mayoría de las personas se pierde antes de llegar ahí. Caen dormidas en automático, sin saber que entran en un territorio inmenso. Sueñan sin darse cuenta que están soñando, atrapados entre fragmentos del día, recuerdos mezclados, emociones que buscan desahogo, un rostro que viste hace años, una calle que nunca caminaste, una situación que no ocurrió, pero tu mente inventó para completar una sensación. Eso es un sueño común, el inconsciente descomprimiéndose, hablando en símbolos, ordenando lo que no se pudo procesar despierto. Pero cuando tu glándula pineal empieza a activarse, cuando la energía deja de dispersarse y comienza a dirigirse hacia el centro de tu cabeza, el sueño deja de ser un teatro de sombras y se convierte en un umbral. Ya no caes dormido. Entras. Tu cuerpo descansa, pero algo en vos permanece despierto, incluso sin comprender del todo lo que está pasando. Entonces, en medio del sueño, aparece algo que no se puede forzar, la certeza de que estás soñando. No lo pensaste antes, no lo buscaste, simplemente te das cuenta. Estás adentro de la escena, pero ya no sos un personaje arrastrado por lo que ocurre. Ese instante marca el inicio del sueño lúcido. La conciencia se enciende dentro del sueño, como si alguien encendiera una luz en una habitación donde antes todo estaba a oscuras. A veces dura solo segundos, otras más tiempo. Pero lo importante no es la duración, es la presencia. Cuando esto empieza a suceder con más frecuencia, algo más profundo se activa. El entorno del sueño cambia. Las imágenes se vuelven más nítidas. Las sensaciones se intensifican. Y en ciertos momentos aparece una señal interna que anuncia el cruce. Una vibración, un sonido interno, una sensación eléctrica o expansiva que no proviene del cuerpo físico. Puede sentirse como un impulso que te jala hacia arriba o hacia adentro, una presión en el entrecejo o una corriente energética que recorre el pecho o la columna. Algunos lo viven como una caída repentina, otros como un ascenso. Muchos lo experimentan como inmovilidad del cuerpo, mientras la conciencia se siente más despierta que nunca. Ese instante no es un error ni una amenaza. Es el umbral del desprendimiento. El cuerpo queda inmóvil porque descansa, pero la conciencia empieza a deslizarse hacia otro nivel. La mente puede asustarse si intenta entenderlo desde la lógica física, pero cuando no hay resistencia, la separación ocurre de manera natural, y entonces sucede lo inevitable. Dejas de estar adentro del cuerpo. No caminás, te desplazás, no ves con los ojos, percibís, no tocas con las manos, sentís la densidad de lo que no es físico. No estás limitado por paredes, puertas ni gravedad. Eso ya no es un sueño lúcido, tampoco es una fantasía. Es el inicio del viaje astral, el momento en que la conciencia abandona el plano puramente físico y atraviesa otra capa de la existencia. Dejas de estar en la tercera dimensión para moverte en la cuarta, donde el tiempo no pesa igual y el espacio obedece a otra lógica. Lo que pensás se manifiesta.
Lo que sentís toma forma. Lo que temes puede aparecer. Pero también lo que buscas. El cuerpo queda en reposo en la cama, respirando como siempre, pero vos ya no estás ahí, o al menos, no del todo. Podés verte desde arriba, atravesar paredes, flotar por la habitación o aparecer directamente en otros espacios que no conocías. Nadie lo vive de la misma manera, pero todos atraviesan la misma puerta, el desprendimiento de la conciencia. Y aunque parezca extraordinario, no es algo nuevo. Siempre sucedió. Miles de veces viajaste sin saberlo, volviendo sin memoria. Lo que cambia ahora es la lucidez. La pineal despierta, las ondas se alinean y la conciencia ya no se apaga cuando el cuerpo duerme. Empezás a recordar, empezás a conducir, empezás a habitar el mundo al que siempre volviste, pero del que nunca hablaste porque no sabías cómo explicarlo. Hay una frontera invisible entre el sueño, el desprendimiento y el viaje astral. No están separados por barreras rígidas, sino por niveles de presencia. Soñar es entrar sin recordar. Soñar lúcido es entrar sabiendo que estás ahí. Desprenderse es sentir la separación. Viajar astralmente es cruzar completamente ese umbral. Lo que muchos llaman mundo onírico no es un solo lugar, es un territorio múltiple. Hay capas del inconsciente, escenarios mentales, recuerdos, símbolos, proyecciones y también dimensiones reales que existen, aunque no puedan tocarse con el cuerpo físico. Cuando soñás de manera inconsciente, solo flotás en los fragmentos de tu mente. Pero cuando la pineal está activa y la conciencia se sostiene, podés atravesar ese plano y pasar a otro, donde lo que ves no proviene solo de tu memoria, sino de una realidad sutil que coexiste con la tuya. Todo esto no se produce fuera de vos, nace adentro. La entrada no está en el cielo ni en un portal externo. Está en esa zona silenciosa donde la mente calla, el cuerpo se entrega y la conciencia vibra distinto. Ese punto exacto donde dejas de estar despierto, pero todavía no te dormiste del todo, es la puerta. Y cuando aprendes a sostenerte en ese espacio sin perderte, el acceso se vuelve claro. No es la imaginación la que viaja, es tu presencia. A partir de ese instante, todo lo que sucede deja de responder a las leyes físicas y comienza a alinearse con otra frecuencia. La conciencia se desplaza, no el cuerpo. La percepción ya no llega a través de los sentidos, sino desde un nivel interno que no necesita ojos para ver, ni oído para escuchar. No se trata de imaginar, se trata de percibir desde otro estado. Muchos no recuerdan lo que pasa ahí porque entran sin presencia, como quien cruza una puerta dormido. Pero cuando la lucidez se sostiene, empezás a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Sonidos que no provienen del entorno físico. Luces que emergen en la oscuridad. Escenarios que responden a lo que sentís y no a lo que existe en el mundo material. Ese plano al que ingresás no es un sueño más profundo. Es la cuarta dimensión, también llamada plano astral. La 3D es el mundo de lo sólido, lo medible, el tiempo lineal, las leyes físicas y la percepción limitada por los sentidos. La 4D es diferente. Ahí la materia pierde rigidez, el tiempo es elástico, el espacio se moldea según la intención y la energía responde antes que el pensamiento. No estás flotando en un vacío, sino moviéndote en una realidad menos densa, donde lo que sos internamente define lo que ves externamente. Viajar en la cuarta dimensión no es desplazarte como en la Tierra. Allí no caminas, te moves por intención. Los lugares no se recorren por distancia, sino por sintonía. No hay puertas que abrir ni alturas que escalar, porque el espacio funciona como un reflejo de tu vibración. Todo lo que percibís ahí no se sostiene por la lógica del mundo físico, sino por resonancia. Si tu estado es claro, el entorno se vuelve claro. Si tu mente está agitada, el escenario cambia. Si sentís miedo, ese miedo puede tomar forma. Si estás en calma, todo a tu alrededor se vuelve nítido y fluido. Las primeras sensaciones en la cuarta dimensión pueden confundirte si no sabes qué observar. El cuerpo no pesa, la respiración no es necesaria. La percepción no se limita a lo que está frente a vos. Sentís todo alrededor al mismo tiempo, como si tu conciencia expandida abarcara el espacio. Escuchar no es oír, sino recibir vibraciones, frases o ideas sin sonido. Ver no requiere ojos, porque la visión es directa, sin párpados ni foco. A veces el entorno parece tu habitación, otras, un sueño lúcido, otras, un lugar desconocido. La clave no está en lo que ves, sino en cómo te das cuenta de que ya no estás en tu cuerpo. Hay señales que revelan que cruzaste el umbral. La lucidez. Sabes que no es un sueño. El desplazamiento sin esfuerzo. Atravesas paredes o te deslizas flotando. La percepción expandida. Podés sentir tu cuerpo desde afuera o captar presencias no físicas. La alteración del tiempo. Lo vivido parece largo, pero el cuerpo apenas durmió minutos.
La respuesta emocional inmediata. Lo que sentís modifica lo que ves. Sostenerse en ese plano requiere presencia. Si la mente se acelera, volvés al cuerpo. Si te distraes, caes en un sueño común. Si hay miedo, la vibración baja y el cuerpo te reclama. La clave no es controlar, sino habitar. Estar ahí sin forzar, dejando que la conciencia explore sin esfuerzo. Cuanto más natural lo vivís, más se estabiliza la experiencia. No estás escapando del cuerpo, estás habitando otra frecuencia a la que siempre perteneciste. Volver con memoria no es cuestión de suerte, sino de anclaje. Si te despertás de golpe, el recuerdo se borra como humo. Para recordarlo, el regreso tiene que ser suave. Sentir que volvés. Reconocer el cuerpo antes de moverte. Permanecer unos segundos quieto con los ojos cerrados. Respirar lento y permitir que las imágenes regresen sin esfuerzo. Al principio, son fragmentos o sensaciones, pero con cada experiencia, la memoria se fortalece. Recordar es entrenar el puente entre planos. El verdadero beneficio de viajar conscientemente a la cuarta dimensión no es ver otros lugares. Es recordar que la conciencia no está atrapada en el cuerpo. Desaparece el miedo a morir, porque entendés que no sos la carne. Se disuelve la idea de que el mundo físico es lo único real, porque vivís la evidencia de que existen más capas. La intuición aumenta. Los sueños se vuelven claros. Aparecen respuestas mientras descansás. Se liberan emociones profundas y se abre un nivel de percepción que no depende de los sentidos. Para entrenarte, no se trata de forzar la salida, sino de preparar el estado. La conciencia astral no se activa en medio del ruido ni de la tensión. La respiración profunda, la relajación antes de dormir, dirigir la mirada interna al entrecejo, sostener la intención sin ansiedad y permitir que el cuerpo se entregue mientras permaneces despierto por dentro, abre las puertas. No importa si al principio no recordás nada. Cada vez que el cuerpo duerme y la conciencia se mantiene presente, dejas una huella. Cada intento fortalece el acceso, incluso si no lo ves enseguida. Muchos viajan sin saberlo. Muchos vuelven sin recordar. Muchos sienten el desprendimiento, pero lo confunden con miedo. Pero cuando dejas de dormir como alguien que escapa del día y empezás a entrar como quien atraviesa un portal, todo cambia. La cuarta dimensión deja de ser un misterio ajeno y se convierte en un territorio reconocible. No vas a otro mundo. Despertás en uno que siempre estuvo ahí, esperando que volvieras con los ojos abiertos. Cuando empezás a moverte con más conciencia en este plano, algo cambia por completo. Dejas de ser un observador pasivo y empezás a interactuar. Ahí es cuando entendés que no se trata solo de flotar o mirar lo que hay alrededor, sino de usar ese espacio como un territorio de exploración, revelación y transformación. Porque cuando sabes cómo habitarlo, podés hacer algo que en la vida física lleva años o nunca llega a ocurrir: obtener respuestas directas. En la cuarta dimensión, la información no llega como pensamiento lógico, sino como visión, símbolo, encuentro o certeza. Podés formular una pregunta antes de dormir o en medio del desprendimiento, y la respuesta se manifiesta a través de una escena, una voz, una presencia o una situación que encierra exactamente lo que necesitabas comprender. No hace falta imaginar nada, el campo responde a tu intención. Problemas que en la vigilia parecen imposibles de resolver encuentran claridad en segundos, cuando la conciencia atraviesa la densidad del pensamiento. Pero eso no es todo. También podés visitar personas. A veces es alguien que conoces, otras alguien que ya no está en la vida física, o incluso alguien a quien necesitabas decirle algo que nunca dijiste. El plano astral no tiene las barreras del tiempo lineal ni de la distancia. Podés ver a alguien que amás, acompañar a quien está lejos, despedirte de quien partió, o simplemente observar qué conexión existe más allá del cuerpo. No es fantasía, es vínculo en otro nivel. También es posible regresar a momentos del pasado que dejaron huellas, no para revivir el dolor, sino para transformar lo que quedó atrapado. Hay experiencias que no sanan con palabras ni con recuerdos, pero en el plano astral puedes liberar energías que tu mente no supo procesar. A veces ocurre de manera espontánea. Apareces en una escena de tu infancia, en un lugar que te marcó, o frente a una versión más joven de vos. No viajas en el tiempo físico, sino en la memoria vibracional, y lo que resolves ahí se libera también en el presente. Cuando empezás a comprender cómo jugar en ese plano, no desde la fantasía, sino desde la conciencia, la experiencia deja de ser aleatoria y se convierte en una herramienta. Podés pedir guía, respuestas, dirección, señales e incluso preparación para algo que todavía no entendés. Muchos inventos, cambios de vida, decisiones importantes o despertares profundos nacieron en ese espacio, mientras el cuerpo dormía. Y hay algo clave para fortalecer esa conexión.
Registrar. Tener un cuaderno de sueños, uno dedicado solo a esto, es una de las prácticas más poderosas. Aunque al principio recuerdes fragmentos, emociones o una sola escena, escribirlos apenas despertás fija la información. Cada vez que lo haces, la memoria onírica se expande. La conciencia aprende que lo que vive ahí importa, y el puente entre planos se vuelve más firme. Con el tiempo empezás a recordar más, a comprender símbolos, a reconocer patrones y a recuperar experiencias que antes se desvanecían al abrir los ojos. Anotar no es un hobby, es entrenamiento para volver con lo que viste. Cuando entendés esto, dejas de pensar que soñar es escapar, o que viajar astralmente es un privilegio extraño. Descubrís que es una capacidad natural que siempre estuvo activa, pero dormida en tu conciencia, y cuanto más la practicas, más claro se vuelve que no vas a otro lado, volvés a un lugar que te pertenece. Cada experiencia en el plano astral abre una puerta distinta, y ninguna es igual a otra. Y este camino recién empieza. Hay técnicas, meditaciones, formas de entrar desde el estado hipnagógico y maneras de sostener la vibración sin perder la lucidez. Si te gustaría que prepare una meditación guiada para ayudarte a entrar en este estado de forma consciente, déjamelo en los comentarios. También puedes escribirme si querés que sigamos profundizando en temas como las dimensiones, las señales antes del desprendimiento, cómo proteger tu energía o cómo entrar en el astral desde el sueño lúcido. Y si alguna vez sentiste que saliste del cuerpo, si viajaste a otro lugar, si escuchaste tu nombre al dormir, o despertaste con la sensación de haber estado en otro plano, contalo también en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros a recordar la suya. Lo que muchos creen que es fantasía, miedo o casualidad, puede ser el inicio de algo mucho más profundo. La conciencia no termina donde empieza el sueño. A veces, recién ahí despierta. Somos una comunidad de almas que está despertando, compartiendo, recordando y aprendiendo juntas. Tu experiencia y tu voz son parte de este despertar. El viaje es individual, pero el camino lo caminamos entre todos. El despertar sos vos,